Bueno, muy buenas noches. Vamos a arrancar, sí señor, vamos a empezar. ¿Qué les parece si arrancamos con una oración? Padre eterno, te damos gracias, Jesús, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque a través de este día vimos tu mano, Dios, nos protegiste, nos ayudaste, Padre Celestial. Inclusive cosas que ni siquiera sabíamos que nos pudieron haber pasado, bendito Dios, y que tú nos guardaste, Padre Celestial. Y hoy simplemente llegamos, Señor, acá con un corazón deseoso, con un corazón dispuesto, Dios, para honrarte, para escuchar de ti, Señor. Hoy te pido que tú abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, Padre, que nos des fuerza, Padre Celestial, para poder indagar, bendito Señor, ir más profundo, Dios mío, en tu palabra, bendito Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Tú me puedes revisar si está subiendo los meters del sonido? Para ver si está funcionando. Ok, que si no, grave. Hasta el momento sí, hasta el momento sí. Entonces, bueno, vamos entonces a arrancar. La clase pasada nosotros hablamos sobre la propiciación. No sé si los que están aquí presentes saben lo que es la propiciación o qué es lo que Jesús decía con eso, cuando decimos que Él es nuestra propiciación. ¿Lo han leído alguna vez en alguna parte en la Biblia? Y si no, la próxima semana sale toda la clase. Pueden revisarla para mirar sobre qué es la propiciación exactamente. Pero solo para dar rápidamente una idea. La propiciación es el acto por el cual Dios pasa por alto o la ira que teníamos todos acumuladas por nuestro pecado. Dios la pasa por alto momentáneamente y hace que esa ira no caiga y nos destruya en ese momento. Lo veíamos en la historia. El mejor ejemplo que se nos ocurría es la historia de cuando Dios llama al pueblo de Israel y lo saca de Egipto. Antes de que salga el Egipto pasa algo, que es la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era, Dios le dijo a Moisés, dile a todas las familias que se reúnan y que las familias que sean pequeñas, pues que se reúnan con las vecinas y van a coger a un cabrito y lo van a un cordero y lo van a matar y se lo van a comer. Se lo van a comer con unas hierbas y con pan sin levadura. Pero la importancia de eso no era simplemente que los fueran a matar, sino que les dijo algo con respecto a la sangre. Les dijo, y la sangre de ese cordero, ¿qué es lo que tienen que hacer? La tienen que poner. ¿Por qué? Porque dijo Dios que Él iba a pasar por toda la tierra de Egipto y que la casa que no tuviera la sangre, esa casa iba a tener una muerte del primogénito. Entonces hablábamos la clase pasada de que Dios dio esa señal, no solo para que el pueblo dijera, es que porque yo soy judío, entonces soy salvo. No porque tú eres cristiano, eres salvo. Tú y yo somos salvos es por la sangre del cordero. Entonces cuando el Señor pasaba y miraba la sangre, entonces pasaba por alto. Y entonces la ira se quitaba. Y entonces por eso ahora nosotros estamos en el otro lado. Pero ahora viene la segunda palabra, que es la que nosotros vamos a hablar el día de hoy. La expiación. Así que por favor, si podemos abrir nuestras Biblias en Lucas. Hoy vamos a leer muchísima Biblia. Y eso me encanta, porque a nosotros que somos bien estudiosos nos debe fascinar el leer la Biblia así. Lucas capítulo 24, vamos a leer desde el verso 44. Aquí estamos después de la muerte, del entierro, y ahora llega la resurrección de Jesús. Y dice que Jesús estaba con los discípulos, y entonces esta conversación está en ese lugar, en ese momento. Dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes. Estamos hablando de que Dios le estaba hablando sobre el evento de la crucifixión, que era necesario que se cumpliera todo lo que está
escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para los estudiosos de la palabra, como somos todos nosotros, debemos saber que si queremos entender a Jesús, tenemos que entender lo que dice ahí. Tenemos que entender lo que habló Moisés, lo que hablaron los profetas y lo que estaba en los salmos. Ahora, las tres grandes divisiones que que aparecen ahí en ese momento, está hablando del Antiguo Testamento en su totalidad. La ley de Moisés viene a ser los 5 primeros libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Los profetas, literalmente todos los profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, todos los profetas están ahí encapsulados. Y el libro de los Salmos comprendía también lo que eran los Salmos, Cantares y Proverbios, los libros de la sabiduría que se conocen. Entonces, las tres grandes partes del Antiguo Testamento que nosotros tenemos es lo que Jesús les está diciendo. Si ustedes quieren entender lo que yo vine a hacer, ustedes tienen que entender lo que estaba pasando antes, ¿ok? Y sigamos leyendo. Entonces el verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Entonces es importante que nosotros entendamos que Jesús resucitado se sienta con ellos y les dice: si me quieren entender, tienen que ir al Antiguo Testamento y entenderlo. Porque el Antiguo Testamento solo está hablando de algunos motivos. Y si ustedes han leído el Antiguo Testamento es en algunos puntos súper misterioso, en algunos puntos es súper fuerte. Uno ve sangre, destrucción, uno ve muchísimas cosas que está allí en estos libros. ¿Cuál es el problema principal que se atraviesa, que se empieza a desenvolver en el Antiguo Testamento y que tiene su resolución final en el Nuevo Testamento? Ese problema es el problema de que Dios quiere estar con nosotros. Y nosotros decimos: pero eso, ¿por qué es un problema? Es un problema porque nosotros tenemos pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado en nosotros? El pecado nos vuelve enemigos de Dios, nos causa una enemistad de Dios y por ende hay unas consecuencias. Eso es el problema que nosotros vamos a tratar de resolver en medio de esto. ¿Y cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? A través de uno de los temas más principales que vemos en el Antiguo Testamento: los sacrificios. Si ustedes leen libros como por ejemplo Levíticos, que arranca a hablar sobre cómo, eso parece un libro de carnicería, para que tú identificaras las partes del animal y cómo desmembrarlas. Pero el libro de los Levíticos es muy importante porque esta es la manera en que Dios utilizó momentáneamente para lidiar con los pecados. A todo esto nosotros lo conocemos como la expiación. ¿Qué significa literalmente la expiación? Porque nosotros decimos que Jesús es nuestra expiación. La palabra expiación literalmente significa limpiar, lavar o quitar el pecado. Eso es lo que significa la expiación. Y entonces, durante todo este proceso, Dios va a colocar diferentes herramientas para que el pueblo se pudiera acercar a Dios y pudiese lavar su pecado. Recordemos que cuando ellos salieron de Egipto, Dios los había convertido en una nación y la ira de Dios, entre comillas, se había apartado de ellos porque ahora ellos eran nación, pero esa nación estaba condicionada a que ellos siguieran con un pacto. Y Dios les dijo: mientras ustedes estén conmigo, yo estaré
con ustedes. Entonces, quiero que miremos este texto bíblico que me parece muy interesante. Éxodo capítulo 19, vamos a leer los versos 9 al 12. Esto es una conversación que tiene Moisés con el Señor. Apenas acaban de salir de Egipto. Y entonces en medio de esta conversación se dicen cosas muy importantes. Dice así la palabra del Señor, empezando en el verso 9. El Señor le dijo: voy a venir en medio de una nube espesa, y de allí hablaré para que todo el pueblo me oiga mientras hablo contigo, o sea, con Moisés, y también para que te crean siempre. Es por eso que es tan importante Moisés, y nadie le refuta nada a Moisés, porque escucharon eso. Jesús refirió al Señor las palabras del pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y haz que laven sus vestidos y se preparen para el tercer día, porque al tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Verso 12, miren lo que dice: tú debes poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte, ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte, ¿qué va a pasar? Morirá. Entonces, siempre es ese sentido de urgencia de que cualquiera que se acerque a Dios, si no se ha limpiado, ¿qué va a pasar? Va a morir. Ahora, acompáñenme por favor ahí mismo a Éxodo, ahora el capítulo 29, vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 14. Y dice así la palabra del Señor: después llevarás el becerro hasta el tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Matarás al becerro delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Tomarás un poco de la sangre del becerro y con tu dedo la pondrás sobre los cuernos del altar, y el resto de la sangre lo derramarás al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos y la grasa que cubre el hígado y los 2 riñones, y las quemarás sobre el altar. Porque la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás totalmente fuera del campamento, pues se trata de una ofrenda. ¿Por quién? Por el pecado. Entonces es importante que como personas de Dios sepamos que Dios tiene que lidiar con el pecado de una manera. Dios no puede decir: ya, pasó todo, no hay problema. Porque eso, a mi parecer, afectaría la justicia de Dios. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar a un juez justo diciéndole a un asesino: ¿sabes? Yo te perdono, no pasó nada, tu delito fue movido. ¿Qué pensaríamos de un juez que hace eso? Básicamente diríamos que ese juez es un juez corrupto. Por eso, durante todo el Antiguo Testamento vemos una línea que es muy clara de Dios diciéndole al pueblo de Israel: tienen que hacer sacrificios si quieren estar bien conmigo, porque el sacrificio va a ser la obra expiatoria. O sea, el sacrificio va a quitar el pecado que ustedes tienen y va a ponerse en otro lado. Entonces, rápidamente solo quiero dar los 5 tipos de sacrificios que nosotros vemos en el libro de los Levíticos. El primer tipo de sacrificio que nosotros vemos en el libro de Levíticos se llama el holocausto. ¿Qué es el holocausto? Bueno, antes de esto quiero que veamos que hay 2 divisiones de los sacrificios en general. La primera parte, que son los sacrificios voluntarios, y la segunda parte, que son los sacrificios obligatorios. Vamos a arrancar. Los primeros 3 que yo les estoy mencionando acá entran dentro de los sacrificios voluntarios. El primero, entonces, decimos que es el holocausto. ¿Qué es el holocausto? El holocausto es un acto voluntario de una persona
que quiere adorar o que quiere prestar devoción y compromiso a Dios. ¿En dónde lo vemos? No los vamos a leer ahorita, pero las citas bíblicas van a quedar allí. Levíticos capítulo 1, lo podemos leer completo. Podemos leer el capítulo 6 desde el verso 8 al 13. Podemos leer ahí mismo Levíticos desde capítulo 8, desde el verso 18 al 21. Y podemos leer del 16 al 24. Entonces, ¿qué era lo que decía ese holocausto? El holocausto era un toro, o podía ser una paloma, o podía ser un carnero, que se presentaba al sacerdote para que fuese completamente quemado. Esto era lo que se tenía que hacer con el cordero. Y ciertas partes de ese animal se le otorgaban al sacerdote. Es por eso que cuando vemos en el Nuevo Testamento el problema que tiene Jesús con el sumo sacerdote, que era muy parecido a lo que estaba pasando, o lo que pasó, o lo que pasa, como queramos decirlo, con la Iglesia católica, se empezó a llenar de dinero por esto. Los sacerdotes empezaron a tener un estatus, porque al sacerdote se le decía: tú no puedes tener tierra. La tierra es para las demás tribus, pero todas las demás tribus te van a sostener. Y tú puedes comerciar, y tú puedes comprar ganado, y el ganado va a ser tuyo, y todo esto. Entonces, Dios siempre puso en un lugar de privilegio a los levitas y a los sacerdotes. Por eso todas las ofrendas, la gran mayoría de las ofrendas, tenían una parte que se le daban ¿a quién? ¿Por qué creen que eso es importante, o por qué es algo significativo? ¿Por qué creen que Dios hizo eso con los levitas? Para que ellos pudieran estar dedicados a las cosas de Él. Ok, para que ellos puedan estar dedicados. Perfecto. ¿Alguien más? Una cuestión de honor, una cuestión de honra. Perfecto. ¿Cuánto gano yo si cambio esta luz de acá? Si me contratan a mí en un lugar para que yo cambie esta luz de acá, me pueden pagar, no sé, $15 la hora, $20 la hora. Pero ¿cuánto vale cambiar el foco de luz de una torre de comunicación? 10, 20, 30, 40, 50 veces más. ¿Por qué? Si es cambiar un bombillo. ¿El quién? El riesgo. El riesgo que tenía el levita era mucho más alto que el que tenía las personas en común. Porque el levita era el que se acercaba. Todas las personas no podían llegar hasta el lugar santísimo, hasta el lugar santo. A veces solo hasta el atrio, pero la mayoría del tiempo se quedaban en la puerta. Entonces, ¿qué es lo que era el trabajo del levita? Pasar y entrar al lugar peligroso. Porque si no se presentaban santos, podían morir ahí mismo. Entonces, vemos el primer tipo de ofrenda, el holocausto. Segundo tipo de ofrenda, la ofrenda de cereal. ¿En dónde la encontramos? En Levíticos capítulo 2, también en Levíticos capítulo 9, desde el 14 al 23. ¿Qué era esta ofrenda? Era la ofrenda que se daba del fruto del campo. Se ofrecía como una forma de una torta o como de un pan horneado de cereales, harina, aceite y sal. La ofrenda de cereal fue uno de los sacrificios que iba acompañado con un galón de vino, que se vertían todos en el fuego. Literalmente se ponían a que se quemaran junto con el vino. Entonces me parece que es increíble. Y esta ofrenda era para expresar agradecimiento y reconocimiento a Dios por poner a un intermediador en ese momento, a los levitas. Y entonces eso era lo que los sacerdotes hacían. Cuando se presentaba ese agradecimiento, la persona le estaba diciendo a Dios: mira, Dios, gracias porque yo todavía no tengo que lidiar directamente contigo, porque yo puedo morir. Ahí están ellos. Tercer tipo de ofrenda, la ofrenda de paz. Consistía en un animal sin defecto de una persona que quería
presentárselo a Dios, o de diferentes tipos de granos o panes. Este fue un sacrificio de acción de gracias y de comunión seguido de una comida compartida. Eso quiere decir que cuando ellos venían con una ofrenda de paz, ellos presentaban su ofrenda y parte de esa ofrenda se quemaba como se tenía que hacer, pero el resto de esa ofrenda se sentaban todos a comer. Y es por eso que en la Biblia vemos que hay historias donde las personas se sientan a comer en el tabernáculo, porque Dios decía, esto es una ofrenda de paz, entonces yo le voy a llevar a Dios una ofrenda de paz, y la paz es que yo me voy a sentar con los levitas o con la persona que me asista en ese momento y vamos a comer. Y ciertas partes, si era por ejemplo un animal, ciertas partes se le daban a Dios. ¿Cómo? Se quemaban completamente. Esta era la ofrenda de paz. Ahora, los otros dos tipos de ofrendas que hay, estas eran obligatorias. La ofrenda por el pecado. ¿En dónde la encontramos? En Levíticos 4, Levíticos 5 del 1 al 13, Levíticos 6 del 24 al 30, del 8 del 14 al 17 y Levíticos 16 del 3 al 22. El propósito de esta ofrenda era para expiar el pecado y limpiar la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros 3 sacrificios eran sacrificios de agradecimiento, eran sacrificios de yo me identifico contigo y entonces yo estoy comprometido en adorarte, pero estos siguientes sacrificios eran sacrificios porque yo había hecho algo malo, porque yo sabía que había incumplido la ley de Dios. Ahora, si tú sacrificabas por un pecado, el sacrificio dependía de tu estatus. Si era el sacerdote el que pecaba, él tenía que ofrecer un animal, que era lo más caro. Si era una persona de común, ofrecía una hembra, un animal hembra, un cordero hembra, no sé cómo se le llama al cordero hembra, pero si eras pobre, ofrecías una paloma u ofrecías también una ofrenda de trigo o de cereal. Eso es lo que hacían las personas. Entonces, todas las personas, sin excepción, tenían que dar este. Y si ustedes leen, después que yo sé que ustedes van a quedar súper curiosos, empiezan a leer los ejemplos de cuando una persona tenía que dar este pecado, entonces ustedes van a ver la aplicación práctica. Entonces, si un jefe o si un dueño de un esclavo hacía algo mal en contra de su criado, tenía que pagar por el pecado. Tenía que estar allí diciendo, Señor, he pecado. Y el quinto tipo de ofrenda era la ofrenda expiatoria por los pecados que yo había cometido, pero que necesitaban retribución. En el anterior, si yo pecaba contra mi criado y hacía algo malo, en ciertas clasificaciones, yo me presentaba y le decía a Dios, perdóname, aquí está mi sacrificio. Y Dios perdonaba. Pero en este estilo de ofrenda expiatoria, si yo hacía un pecado contra mi hermano, yo le robaba algo. Yo tenía que presentarme ante el sacerdote y decirle, yo he robado, o mi hermano le podía decir, él me robó. Y entonces yo tenía que ir a pagar al cordero, pero también dar como unos intereses por el pecado que había hecho. Entonces me parece interesante porque la mayoría de nosotros pensamos que pagar pecado es solo pagar el pecado, pero Dios cobra intereses por el pecado. Y lo vemos en el Levítico, lo vemos allí como Él estipula y dice tienes que pagar una quinta parte más de lo que valía o de lo que representaba. Estas eran las ofrendas diarias. Todos los días alguien se iba a presentar con una ofrenda de paz. Todos los días alguien se iba a presentar con una ofrenda expiatoria. Todos los días alguien se iba a presentar con un holocausto.
Imagínense cuántas personas salieron de Egipto. Y todas esas personas tenían que acercarse diariamente. Por eso, en números, ustedes ven el número de, por ejemplo, los levitas, el número de los que trabajaban adentro de la casa del Señor, el número de las personas que hacían alguna clase de trabajo, y era muchísimo, porque eso era día tras día, tras día, tras día. Yo me imagino muchas veces, sí, claro, exacto, y después, eso es lo que después viene, por eso es que Jesús se pone de mal genio cuando, por ejemplo, entra al templo y ve las casas de cambio, ve a las personas cobrándole más por los animales, cobrando. Jesús dice, ¿qué es esto? Esto no era lo que yo estaba, por esto no vine al mundo. Mi Padre no instituyó los sacrificios para que ustedes se hicieran ricos en medio de esa ley. Entonces esas eran las 5 clases de ofrendas que nosotros podemos dar. Ahora, aparte de eso, había una que era súper especial. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado el Yom Kippur, que es muy conocido acá, o creía que era muy conocido porque parece que no. El Yom Kippur es una fiesta que se celebra una vez al año. Es conocido como el Día de la Expiación. Entonces, leamos un poquitico acerca de ese día, lo que dice la Biblia. Levíticos capítulo 23, desde el verso 26 hasta el 31. 23, del 26 hasta el 31. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, el día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Y ya sabemos qué es la expiación, ¿no es cierto? La limpieza de los pecados. Ese día celebrarán una convocación santa y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Es el día de la expiación en que se reconciliarán. ¿Con quién? Conmigo. Así que ese día no habrá ningún trabajo. Todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. A quien realice algún trabajo en ese día, yo lo eliminaré de su pueblo, donde quiera que ustedes habiten. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. No deben realizar ningún trabajo. Será para ustedes un día de reposo. Y desde el atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente deberán ayunar y reposar. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y ustedes se preguntarán, oye, pero ¿cómo así que ese día se reconciliarán con él? Y entonces, ¿para qué era el resto de las ofrendas? Entonces, vamos a seguir analizando porque tenemos que mirar esto. Miremos exactamente lo que pasaba ese día, ¿les parece? Todos hemos hablado de ese día, que lo hemos dicho, que todo el pueblo se reunía frente al tabernáculo. Imagínense las miles de personas reunidas frente al tabernáculo. Y ese día el sacerdote iba a hacer un acto. Miren lo que dice, Levíticos capítulo 16, desde el verso 14 hasta el 19. Dice así, después de esto, Aarón tomará un poco de la sangre del becerro y con el dedo rociará 7 veces hacia el oriente en dirección al propiciatorio. Y a continuación degollará al macho cabrío como una expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre al interior tras el velo y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio delante de éste como lo hizo con la sangre del becerro. Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y lo mismo harán con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Nadie debe estar en el tabernáculo de reunión mientras Aarón esté dentro del santuario para hacer la expiación y hasta que él salga. Una vez que haya hecho la expiación por sí mismo, por sus familiares y por toda la congregación de Israel, saldrá para hacer la expiación por el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del macho cabrío y la untará sobre los cuernos del altar y alrededor de este. Luego con el dedo rociará sobre él la sangre 7 veces. Así lo santificará y lo limpiará de las impurezas de los hijos ¿de qué? De Israel. Suena un poco fuerte esto, porque en ese día
En ese día Dios le había dicho, tú vas a tener 2 corderos, 2 cabras, van a estar participando en el día de la expiación, en el Yom Kippur, para nosotros el día de la expiación. Una de las cabras la van a matar y va a ir el sumo sacerdote al lugar donde nadie puede entrar. Durante todo el año nadie podía entrar ahí, solo el sacerdote en ese día. Y cogía un incensario, cogía carbón que venía del altar donde se quemaban todas las ofrendas y ponía aromas y entraba. Es por eso que ustedes, no sé si de pronto, ustedes se acuerdan en la iglesia católica que las personas hacían así con una cosa. Bueno, el sumo sacerdote entraba así, con esa cosa, con el incensario para que oliera, porque yo me imagino ustedes, o sea, el olor debía ser interesante, la cantidad de sangre que se veía correr era interesante, entonces ese olor era interesante, por eso yo creo que estaba el incensario. Ahora, cuando entraba el sumo sacerdote, ¿ustedes se acuerdan qué es lo que había en el lugar santísimo? Las partes del tabernáculo, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo encontrábamos el arca del pacto. El arca del pacto contenía, bueno, estaba allí algunas cosas y encima del arca había una tapa con 2 querubines. A esa tapa se le conocía como el propiciatorio. ¿Y se acuerdan qué es lo que dijimos que era el propiciatorio? O propiciar, quitar la ira. Entonces, en inglés a esa misma tapa se le conoce como la silla de misericordia. Y cuando el pueblo iba, literalmente ponía la sangre para que cayera en esa tapa, pidiéndole a Dios su misericordia. Pero después, ¿qué hacía? Había una cabra viva todavía que estaba esperando. Entonces él iba y salía del lugar santísimo y cogía la cabra y ponía las 2 manos encima de la cabeza de la cabra. Y dice que él empezaba a confesar los pecados. Y decía, Señor, el pueblo ha pecado, me imagino. Señor, nos hemos alejado de ti. Señor, no hemos seguido tus estatutos. Señor, no hemos hecho lo que tú has querido de nosotros. Perdónanos. Por eso era tan importante, porque todo el mundo estaba en ayuno, todo el mundo estaba a la expectativa de que Dios reaccionara y que Dios los perdonara un año más. Y después de esto, se llevaban a ese corderito y lo llevaban al desierto y lo dejaban suelto por allá. Y decía que ese corderito era el que llevaba el pecado de todo el pueblo. Y por un año más, Dios se había reconciliado con su pueblo. ¿Qué es lo que estoy hablando de todo esto? Que el tema principal que yo puedo ver en el Antiguo Testamento es la importancia de un sacrificio, pero más que un sacrificio, lo que yo estoy buscando es un sustituto. Porque en vez de que yo muera, ¿moría quién? El animal. ¿Y por qué tenían que ponerle la mano en la cabeza del animal? Porque en ese momento se supone que tú estabas identificándote con el animal que iba a ser degollado. Y le estabas diciendo simbólicamente lo que este animal va a vivir es lo que yo debería vivir. Y por eso presionaba su mano contra la cabeza. Esa es la idea que refleja Dios. Y eso es lo que refleja la expiación. Ahora, nosotros vemos que cuando empezamos a hablar sobre todo lo de la expiación, empezamos a ver que hay muchos paralelismos entre lo que Jesús vino a hacer y todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento.
Porque Jesús viene a ser nuestro ¿qué? Nuestro sustituto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos con respecto a esto? Nosotros creemos en la sustitución penal. ¿Qué quiere decir eso? La doctrina de la sustitución penal es la doctrina que dice que Dios se dio a sí mismo por la persona, en la persona de su Hijo, para sufrir en una situación de sustitución la muerte que dicha persona merecía, el castigo, la maldición que la naturaleza caída, el pecado, había generado. ¿Qué quiere decir esto? Me parece muy importante porque Dios sabía que a través de los sacrificios de animales no se iba a llegar a la perfección. Por eso se tenían que repetir ¿cuánto? Cada año la expiación de todo el pueblo, pero día a día. Si tú pecabas 3 veces en el día, mañana te tenías que presentar. Si tú pecabas pasado mañana, te tenías que presentar. O sea, imagínense la cantidad de corderos que teníamos que tener nosotros. Nos quedamos pobres de tantos corderos que tenemos que sacrificar, porque Dios de la gloria. Ahora, Jesús fue nuestro sustituto y al mismo tiempo fue nuestro representante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, nosotros todos entendemos la figura del sustituto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá los que estamos nos gusta, me incluyo, entre comillas, el soccer, el fútbol. Y entonces, si está Lionel Messi en la cancha y él está muy cansado, entonces, ¿qué hace el director técnico? Lo sustituye. Otro jugador va ¿a qué? Al campo, a ocupar su posición. ¿Pero ese nuevo jugador es Messi? No. Pero Messi tiene también un individuo que ha contratado y le dice, venga, asegúrese de que los contratos que me vayan a dar sean buenos contratos. ¿Cómo se llama esa persona? Un representante. ¿Pero ese representante es Messi? No es Messi. Entonces, ¿qué es la figura de un sustituto representante? La mejor idea que yo puedo tener con esto, hagan de cuenta que todos hacemos parte de una empresa multimillonaria y va a haber una reunión donde en esa reunión se va a decidir el futuro de esa empresa. Pero suele pasar que ese día juega la selección Colombia y no podemos ir. Y entonces, ¿qué hacemos? Mandamos un sustituto representante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esa persona pisa ese lugar, él está diciendo, yo estoy sustituyendo y representando a mi cliente y todo lo que yo diga es lo que mi cliente ¿qué? Dice. Y entonces, cuando nosotros vemos la sustitución penal, Jesús está dando un paso y está diciendo que yo soy el sustituto de ellos y el representante. Todo lo que yo diga es lo que se les va a imputar a ellos. Así que quiere decir que en Jesús hay una doble imputación. ¿Qué quiere decir eso? Que Él recibe ¿qué? Nuestros pecados. Acompáñenme por favor, vamos a leer varias citas ahí a una ráfaga bien grande. Y dice así, 1 Corintios capítulo 5 desde el verso 21. Dice así la palabra del Señor. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Eso está en segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 21. Leamos otra, Gálatas capítulo 3 verso 13.
Dice la palabra del Señor, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sigamos, Hebreos capítulo 2, verso 17. Dice la palabra del Señor. Por eso le era necesario ser semejantes a sus hermanos en todo. Estamos hablando de una descripción de Jesús, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiar los pecados del pueblo. En Cristo tenemos que tener clara la doble imputación. Dice lo que decíamos acá, Cristo no pecó, obviamente. Cristo nunca cometió ningún pecado en toda su vida, pero al ser nuestro representante, fue como si ¿qué? Eso es una figura legal. Eso es una figura legal, eso es un ficticio legal. Cuando Dios el Padre ve a Jesús, Él ve inmediatamente ¿qué? Los pecados que se le imputan. De ninguna manera hay una infusión de los pecados en Cristo. En ninguna manera su naturaleza cambia en sí. En ninguna manera Dios está castigando a Jesús, porque hizo algo malo. Él está recibiendo ¿qué? Nuestro castigo, nuestros pecados, nuestra carga de la maldad está cayendo ¿en dónde? En Jesús. ¿Por qué no me acompañan por favor a Isaías capítulo 53, verso 5 al 12? Isaías capítulo 53 desde el verso 5 al 12 dice, estamos hablando de Isaías 720, 730, 700 algo de años antes de que Jesús naciera. Él está hablando sobre una persona que va a hacer algo. Dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como una oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Verso 8. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si Él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Mire lo que dice el verso 10. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como una ofrenda para la expiación de pecados. Verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Claramente nosotros podemos ver que están hablando de ¿quién? De Jesús. Cuando nosotros vemos el trabajo de Jesús, no se nos puede olvidar que al que se está satisfaciendo en medio de la obra no es a Satanás. No es Satanás por el cual Jesús está muriendo. Jesús está muriendo para satisfacer ¿a quién?
a Dios. Y como hijos de Dios nos cuesta decir eso, porque cambia mucho lo que nosotros pensamos de Dios. La mayoría de nosotros está bien con decir, sí, murió para vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Eso es una cara del trabajo que hizo Dios. Pero nunca fue el objeto de la cruz. El objeto de la cruz fue tener una doble imputación en donde todos mis pecados, todas mis transgresiones, todas mis iniquidades fueran puestas en Él y Él se presentara como el que las hubiese hecho en mi lugar. Y entonces por su acto sacrificial es como si yo al otro lado, ¿qué hubiese hecho? Lo mismo que Jesús. Por eso dice que cuando nosotros creemos en Él, fuimos juntamente crucificados con Él. Porque entonces recibimos la imputación de ¿qué? De la muerte vicaria de Él, de nuestro reemplazo. Ahora, miren es un poco largo, pero vamos a tratar de leerlo rápido. Hebreos capítulo 9. Vamos a arrancar desde el verso 1. Miren lo que dice esto. Miren la explicación tan magistral que está dando el autor de Hebreos con respecto a todo esto que estamos hablando de los sacrificios, del tabernáculo, de la expiación, de Dios. ¿Estamos listos? Hebreos capítulo 9. Dice así, arrancamos con el verso 1. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto totalmente recubierta de oro. Y en el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Y yo estoy como él, por el momento no podemos hablar, nos toca seguir. Pero más o menos ahí nos contestaron lo que había en ese lugar, ¿no es cierto? Ahora, desde el verso 6 dice, con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y esto solo una vez al año y siempre llevando ¿qué? Sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Y miren cómo lo dice él magistralmente, verso 9. Todo esto es un ¿qué? Símbolo. Cuando las personas nos dicen, ¿qué es esto que está hablando el Antiguo Testamento? ¿Por qué hay tanta sangre? ¿Por qué hay tantos corderos? ¿Por qué hay tantos sacrificios? Todo esto es un simbolismo que apunta ¿a qué? A Jesús. Dice, esto es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos sacrificios que hacían antes no eran perfectos. Eran completamente temporales y limitados. Sigamos leyendo, verso 10. Ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Pero aquí hay algo que cambia. Pero Cristo vino ya y Él es sumo sacerdote en los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación,
sino y no por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Verso 13, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Verso 15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Porque cuando hay un testamento, es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida. Por eso ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre. Porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo, y roció al pueblo de la ley y a todo el pueblo. Verso 20, entonces le dijo al pueblo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y me parece increíble porque cuando nosotros hacemos la cena para los santos, siempre leemos la parte que Jesús les está hablando. Jesús les dice: esta es mi sangre, la cual representa ¿qué? El nuevo pacto. Así que en el Antiguo Testamento toda la fidelidad de Dios corría con un pacto. La sangre de los machos de los animales hasta que Jesús viniera. Y el hombre día tras día tenía que seguir en ese pacto. Yo estoy cerca a Dios y mi señal de que estoy cerca a Dios eran todos los sacrificios. Me parece que esto es súper impactante. Dice, seguimos leyendo desde el verso 22, según la ley casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Verso 23, por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Eso es una analogía porque cuando el sumo sacerdote estaba entrando al lugar santísimo donde nadie podía entrar, era literalmente donde se presentaba frente a ¿qué? ¿Quién estaba ahí frente a él? Dios. Imagínense, el creador del universo, el todopoderoso, estaba frente a un hombre humano y este hombre tenía que presentarse y lo primero que tenía que decir es: Señor, perdona mis pecados. Es por eso que cuando hablamos en la escuela pasada de que en las vestiduras de los sacerdotes, del sumo sacerdotes, tenían unas campanitas o unos cascabeles. Porque el sacerdote tenía que estar ahí cuando decía: Señor, perdona los pecados de mi pueblo. Si Dios no estaba en acuerdo con lo que estaba pasando, moría insofactamente la persona. Y tenía que ser sacados. Me parece increíble. Así que cuando Cristo, de una manera misteriosa, está colgado en el madero y está muriendo en el madero, es como cuando el sacerdote estaba entrando frente a la presencia de Dios. Y entonces vemos la analogía y la simbología de todo lo que estaba pasando ahora se está consumando en el que sí va a ser perpetuo. Y eso es lo que está haciendo acá. Verso 25, y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, que cada año entraba en el lugar santísimo con sangre ajena.
Si así fuera, Cristo había tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando yo leo esto me parece increíble porque la carga emocional, la carga filosófica, la carga teológica de lo que pasó ahí es algo increíble. Yo no me alcanzo a imaginar lo que significa en muchas ocasiones eso, y aún así nosotros tomamos como tan relajadamente el sacrificio de Dios, el hecho de que Él muriera de esa manera, como yo peco, mañana oro y empato, y salió. ¿Qué valor yo le estoy poniendo a lo que está pasando? A través de esto, este es el centro de lo que tú y yo creemos. Nosotros predicamos de que tenemos que ser buenos esposos, de que tenemos que ser buenos hijos, de que tenemos que ser buenos pastores y todo el cuento. Pero el centro de lo que realmente debemos creer, lo que nos motiva a vivir y a seguir luchando, es que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y que en su muerte mis pecados fueron imputados en Él y Él los cargó como si los hubiera cometido, y su justicia y su santidad y su vida de perfección me fue ¿qué? Imputada a mí. Ahora por eso yo me puedo presentar confiadamente ante el trono de la gracia y decirle: Dios, aquí estoy. Mis amados, esa es la obra de Cristo en la cruz. Esa es la obra que cambió todo. El nuevo pacto, donde ya no estamos bajo la ira y donde Dios nos ha lavado y quitado el pecado de nuestras vidas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hoy leímos bastantes versos. Bastantes versos, pero esto es lo que nosotros creemos. La sustitución penal es lo que más sentido le da a lo que pasó en la cruz. Pero hay otras cosas que también, otras fases que se replican en la muerte de Jesús. Otra de las caras de la crucifixión es la victoria de Cristo. Literalmente Cristo venció, porque Él sí venció al enemigo. Porque por eso Él dice, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él destruyó al enemigo, lo destruyó ahí con su poder. Por eso es que el enemigo ya no tiene autoridad de hacerlo, y es que ni siquiera en el Antiguo Testamento, porque cuando se le presenta a Dios, cuando se le presenta a Satanás a Dios para atacar a Job, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a pedir permiso. Y me parece increíble porque como muchas personas piensan que Jesús venció fue a Satanás ahí porque Satanás estaba ganando, es por eso que piensan que todavía esto es una pelea. Eso es una cara de lo que pasó en la cruz. Otra cara de lo que pasó en la cruz, la influencia moral de Cristo. Si ustedes le predicaran a una persona de esta manera, de saber todo lo que hizo en la cruz del Calvario, el ejemplo que hizo Jesús, tiene que motivarte a ti a querer ser una gran persona. Es por eso que a priori la mayoría de las personas y las doctrinas que existen siempre dicen: Jesús fue una muy buena persona. Sigan el ejemplo de Jesús, porque moralmente Él nos mueve, Él moralmente está allí. Pero cuando nos empezamos a meter en la doctrina y a decir: mira, esto fue lo que pasó en la cruz, esto fue como Él llevó nuestros pecados, como siendo Dios, Él mismo se presentó
en la persona de Jesús para nuestros pecados es cuando ellos empiezan a decir, no, 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 hasta allá no lleguemos. Son las diferentes fases de la obra del Señor. Mis amados, creo que por el momento vamos a terminar ahí. Esto es lo que tú y yo tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir analizando. Si ustedes gustan, por ejemplo, leímos todo Hebreos 9, salten a Hebreos 10, una obra magistral también. Desde su primer capítulo, desde su primer verso hasta su último verso, la manera en que explica, si alguna vez alguien te dice, explícame lo del Antiguo Testamento, que era todo esto, ve a Hebreos 9, y Hebreos 9 te lo dice 1, 2, 3, 4 y todo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, entonces.